todos, mi nombre es Andrea Mayoral, su psicóloga experta en temas de migración y desarrollo personal. En el día de hoy, un tema espectacular que se llama la pregunta que cambiará tu vida, pero tiene mucho que ver con una pregunta que yo misma me formulé hace muchos años y que transformó por completo lo que yo pensaba de la vida. Ahora no se muevan de ahí que vamos a empezar. Empiezo por dar las gracias absolutamente a todas esas bellas y hermosas mujeres que me han escrito durante toda la semana, desde que publiqué el video de mujeres que migraron por amor. Y la verdad es que ha tenido una gran acogida y estoy supremamente feliz y agradecida por todos los bellos y hermosos mensajes que me han enviado por todos los medios. El tema del día de hoy es la pregunta que cambiará tu vida. Y tiene mucho que ver con mi vida personal. Yo, como muchas de ustedes ya lo saben, soy una mujer que migró por amor. ¿Cómo llegué a Europa? En un congreso internacional conocí al que es actualmente mi esposo. Nos sentimos enamorados y pensamos que era el momento de dar un paso más adelante. Y el dar ese paso más adelante implicaba dos cosas: o que él se mudara a Colombia, donde yo vivía, o que yo me mudara a Europa, donde él vivía. En ese momento yo hice una evaluación de lo que era mi vida, de lo que yo quería hacer con mi vida, y decidí que era mejor que yo migrara. Durante esa primera etapa, pues yo no vi que estuviera transformando demasiado mi vida, lo tomé como una aventura. Llegué a Europa, dije, bueno, es mi oportunidad de aprender otro idioma, de conocer otra cultura, y poco a poco me fui sumergiendo en ese mundo. Sin embargo, después de que pasó el verano, que empezó el invierno, cuando ya tomé conciencia de que era definitiva mi quedada en Europa, de que no iba a regresar, de que no iba a volver a trabajar en mi trabajo, que no iba a volver a ver a mi familia tan seguido, entonces fue cuando empecé a sentir incomodidad con la inestabilidad que sentía sobre mí, sobre lo que yo tenía sobre mi vida y sobre lo que yo podía controlar sobre mi vida. En ese momento no era consciente que estaba atravesando cada una de las etapas que atraviesa un migrante a la hora de trasladarse a vivir a otro país, y tampoco me estaba dando cuenta que le estaba dando demasiado auge y demasiada fuerza a la nostalgia. Poco a poco me fue llenando de la rutina, y aquí viene un tema que la semana pasada recibí varios comentarios donde decían, bueno, tú dices que es malo tener un hijo. Entonces no necesariamente. Yo no dije que es malo tener un hijo, dije que es malo tener un hijo para llenar el vacío que sentimos nosotros, como si ese hijo viniera a rescatarnos del problema en que nos encontramos, de la decisión que tomamos, como si ese hijo es el que viniera a darnos el sentido de vida para seguir. Claro, los hijos tienen esa capacidad y es verdad que nos dan grandes fuerzas y nos transforman por dentro. Claro que sí, pero a la hora de tener un hijo necesitamos estar fuertes, necesitamos tener conciencia de lo que queremos y por qué queremos a ese hijo, y que no lo querramos como nuestro salvador, sino que nosotros seamos el apoyo para ese hijo. Ante mi sentido de que no estaba aportando al mundo, de que no me estaba desarrollando, de que había dejado mi trabajo, de que había dejado mi familia, creí que la manera más adecuada de fortalecer mi relación de pareja era teniendo un hijo. Y eso tuvo varias consecuencias. Claro, ya no tenía tiempo para mí, ya no tenía tiempo para mi progreso, para estudiar, para mirar hacia mi futuro, sino que toda mi energía y toda mi fuerza se centró en ese hijo. Y muy pronto tuve el segundo, porque siempre pensé que en el extranjero era mejor que los hermanitos estuvieran juntos para que se apoyaran y fueran sus mejores amigos. Ahora pienso que fue la mejor decisión, claro está, pero fue muy difícil en un comienzo, porque tener un niño de 1 año y un bebé pues es bastante complicado, porque es como tener 2 bebés en casa, como haber tenido 2 gemelos por separado. Bueno, ¿a qué va toda esta historia sobre mi vida? Va
a que yo estaba perdida, a que estaba navegando en un barco que no tenía velas, que me estaba dejando llevar por el vaivén de la vida y que constantemente en mi mente estaba culpándome a mí misma por haberme venido al extranjero, por haber abandonado mi trabajo, por haber dejado a mi familia. Y eso cada vez me agregaba un punto más negro en mi alma, un punto más que me hacía sentir más triste, más deprimida, más insignificante, como que no tenía sentido. Lo único que tenía sentido eran mis hijos, educarlos, criarlos, y yo siempre me preguntaba, ¿y después qué? Cuando mis hijos crezcan, ¿qué va a ser de mi vida? Yo antes tenía poder de decisión, tenía mandato, tenía personas a mi cargo, era directora de un departamento y eso lo extrañaba con el alma, extrañaba esa manera de poder transmitir a los demás los conocimientos por los cuales yo había dedicado tantos años en la universidad. Extrañaba el ayudar a los demás. Yo siempre me hacía las mismas preguntas, siempre me decía, ¿por qué? ¿Por qué emigré? ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué no consigo ser feliz? ¿Por qué si tengo un esposo, si tengo unos hijos, tengo estabilidad económica? ¿Por qué? ¿Por qué me siento tan mal? ¿Por qué no soy feliz? Esas eran las preguntas que yo me realizaba. Inconscientemente no me estaba dando cuenta que con esas preguntas, con el por qué, estaba tratando de justificar las decisiones que había tomado en mi pasado sin proyectarme hacia el futuro. Mi visión de vida se limitaba al pasado y al actual, a lo que ahora soy, pero no al futuro, no a lo que yo quería ser, no a mi devenir, no a mi proyecto de vida. Hasta que un día vi un video que me llamó la atención, un video muy interesante, es un video de un experimento que hicieron en una universidad, ahora no recuerdo qué universidad fue, pero era con piezas de dominó, era aplicar el efecto dominó que todo el mundo conoce, todo el mundo ha visto videos donde las piezas de dominó se colocan una detrás de la otra y entonces se forman figuras espectaculares, muy bonitas, sí, pero este experimento era un poco diferente. Este experimento lo que quería probar es que una pieza pequeña de dominó podría tumbar una pieza de hasta 10 metros de alto. Al comienzo yo decía, eso es imposible, por favor. Pero entonces el experimento era que tenían la pequeña piecita de dominó, le pegó a una pieza el doble de grande que ella, es decir, de 5 centímetros le pegó a una de 10 centímetros y la de 10 centímetros a una de 20 centímetros y la de 20 centímetros a una de 40 centímetros y después una de 80 centímetros y así sucesivamente. Esa pequeña piecita de 5 centímetros logró tumbar una pieza de 10 metros. Imagínense, yo quedé totalmente estupefacta. Yo decía, increíble, increíble la física, cómo funciona en este mundo, cómo puede generar esos cambios, esa energía que hay ahí. Y entonces me hice la pregunta que cambió mi vida. ¿Cómo puedo ser feliz? Y esa pregunta me trajo otra pregunta que era, ¿qué puedo hacer concretamente para ser feliz? ¿Qué puedo ser yo ahora, en este momento, en este instante, para ser feliz? Ahora que soy madre, esposa, que no tengo trabajo, que me dedico a mi hogar, ¿qué puedo hacer? Fue como un despertar, como un abrir los ojos, como el tomar conciencia. Durante todo ese tiempo había estado culpándome, me sentía culpable por haberme venido al extranjero, me sentía culpable por haber dejado a mi familia, me sentía culpable por haber abandonado mi carrera, me sentía culpable por haberlo dejado todo por amor. También me di cuenta de que yo me sentía avergonzada, que me daba vergüenza aceptar que era una mujer dependiente de mi marido. A pesar de que recibiera todo el apoyo de mi esposo, yo no me sentía merecedora de lo que él me daba. Sentía que yo necesitaba trabajar, que necesitaba hacer algo más. Esa pregunta, ¿qué puedo hacer
yo, para cambiar en este momento mi vida, me hizo transformar mi visión. Necesitaba ver mi vida en el hogar como un trabajo, que yo no era una esclava ni estaba perdiendo el tiempo, sino que era mi trabajo, era dirigir mi hogar, organizar el horario con mis hijos, estimularlos, salir adelante con ellos, dedicar mi tiempo a ellos, aplicar todos los conocimientos que tenía en psicología en ellos para construir mi gran aporte a la sociedad, que son mis hijos. Dentro de lo que empecé a cambiar en mis estructuras mentales es que yo quería regresar a trabajar, regresar a ser psicóloga, regresar a mis orígenes. Empecé a utilizar esos tiempos libres que podía dedicar a mí misma, a mi interior, a encontrarme, a saber quién era, para dónde iba, qué deseaba, qué podía hacer con mi vida. Empecé el proyecto de escribir un libro de estimulación infantil, lo hice, se publicó, tuvo su éxito en su momento, pero después otra vez dije, bueno, este no es el camino, es otro debe ser mi camino. Empecé a buscar trabajo como psicóloga, pero eso me dedicaba mucho tiempo que tendría que dejar a mis hijos y entonces dije, bueno, no puede ser por ese lado. Hubo la oportunidad de trabajar como profesora de español y dije, sí, aquí es mi oportunidad, yo trabajaré como profesora de español. Lo hice y ese fue mi segundo experimento en Europa. Trabajé como profesora de español, dediqué mi tiempo, mis estudios y todo mi empeño, y allí fue cuando conocí a muchas otras mujeres migrantes como yo y me contaban sus historias de vida y sus historias eran muy parecidas a la mía. Empresarias, químicas, físicas, arquitectas, médicas, odontólogas, mujeres que habían trabajado, que tenían poder económico y lo dejaron todo por un amor, por su esposo. Ya fueran mujeres que a su esposo de su misma nacionalidad lo habían trasladado y ellas se mudaron con él, o también aquellas que, igual que yo, habían conocido un extranjero. Entonces empecé a darme cuenta que ellas también estaban pasando por lo mismo que yo había pasado, por ese miedo, por esa vergüenza de aceptar que yo migré por amor. Primero, que soy migrante. Segundo, que migré por amor. Y empecé a decir, ¿por qué no sentirme orgullosa de mi decisión? Mi decisión fue migrar, sí, y mi decisión fue migrar por amor, porque creo que la sociedad necesita hogares fuertes. Y así fue como surgió mi terapia de psicología y empecé a trabajar con mujeres y hombres que habían migrado por diferentes circunstancias. En ese momento no había centrado mi trabajo exclusivamente en mujeres que migran por amor, sino en absolutamente todos los migrantes, y aún hoy todavía recibo en mi terapia a personas que migran por cualquier circunstancia, ya sea por trabajo, por estudio o por amor, o desplazados en alguna u otra situación. También he trabajado con ellos. Así que ahí vino mi proceso de transformación y mi deseo de aportarle al mundo todos esos conocimientos que yo había adquirido con dolor, con sudor, con lágrimas, y que yo sé que no soy la única. Hay millones de mujeres en todo el mundo que están en sus casas encerradas, avergonzándose de haber migrado por amor y preguntándose qué puedo hacer para ser feliz. Ahora vienen mis 5 consejos para poder salir, que estamos como mariposas encerradas, y poder extender nuestras alas y salir adelante y mostrarle al mundo que somos mujeres muy capaces. Antes de mis 5 consejos, deseo solicitarles que por favor se suscriban a mi canal si todavía no lo han hecho y que activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. También sería muy lindo, muy importante que ustedes pudieran compartir este video con otras personas a las que les pueda hacer bien escuchar estas palabras. Acuérdense, compartir es vivir. Así que compartamos de corazón, con cariño. Ahora, si me quieren escribir, escríbanme todos los mensajes que quieran. Yo estoy leyendo todos los mensajes, estoy tratando de responder la mayor cantidad posible. Me pueden enviar un correo electrónico a andreamayoralps@gmail.com. Pueden escribir los mensajes aquí en YouTube o en Facebook o en Instagram. Mis 5 consejos son: primero,
Mira lo positivo que tiene tu vida actualmente. A veces tendemos a idealizar demasiado nuestro pasado. Yo a veces tendía a pensar, bueno, yo antes era directora, tenía tanto personal, tenía voz, tenía voto, no tenía que limpiar, ni organizar, ni cocinar, ni nada de eso. Y ahora yo aquí, por favor, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Ese tipo de pensamiento me regresaba a una realidad que yo misma estaba inventando, porque mi vida antes de emigrar no era perfecta, yo no era completamente feliz. Cuando yo regresaba a mi hogar estaba sola, sola todas las noches, sola todos los fines de semana y no me sentía tampoco feliz, sentía que necesitaba a alguien que me amara, que me quisiera. Cuando lo encontré, entonces fue que supe que podría seguir ese camino. Pero ese recordar mi pasado me estaba haciendo infeliz. Así que mi primer consejo, que yo misma lo apliqué, es me centré en el aquí, en el ahora, en dónde estoy, qué tengo, cuáles son mis fortalezas. Y eso fue lo que me liberó de esos pensamientos negativos que estaban absorbiendo toda mi energía. Mi segundo consejo: escribe tus sueños, escríbelos. Siéntate un día de estos, no te demoras más de media hora. Coge papel y escribe. ¿Cuáles son mis sueños? ¿Qué deseo hacer en mi vida personal, en mi vida laboral, en mi vida social? ¿Qué es lo que me llena? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Para qué soy buena yo? Porque a veces tenemos un montón de ideas, un montón de sueños, un montón de idealizaciones, pero ¿podemos realizarlas? Sí o no, eso lo sentimos en nuestro interior. Yo sabía que era buena escribiendo y también sabía que era buena hablando, pero me daba terror hacer videos o el hablar en público. Ya lo había hecho, pero de todas maneras ese miedo a hablar en público ya me había regresado otra vez porque me había escondido dentro de esa caparazón que yo había construido. Dije, no, yo tengo sueños y mi sueño es ayudar a la humanidad, ayudar a los migrantes. En ese momento no lo sabía, yo solamente sentía que quería darle al mundo algo, como darme a conocer, pero para ayudar a los demás, no para hacerme famosa o algo así, sino porque yo necesitaba ayudar a las otras personas. Y poco a poco la vida me fue mostrando y abriendo el camino y ahora estoy aquí con ustedes hablando sobre cómo poder ser feliz. Mi tercer consejo es: crea un plan de desarrollo. Crea un plan con metas concretas. A ver, yo quiero hacer, no sé, vender productos en internet. Perfecto. Primero, ¿tienes el conocimiento? ¿Puedes hacerlo? Estudia, averigua cómo se hace. No, pues yo no quiero, no, más bien yo quiero abrir una tienda de juguetes para niños. Perfecto. ¿Dónde vas a conseguir los juguetes? ¿En dónde vas a colocar la tienda? ¿Cuánto cuesta esto? ¿Tienes el presupuesto? ¿Hay alguien que te apoye? ¿Alguien que te pueda ayudar? Siempre hay que estarse haciendo preguntas de cómo y qué, cómo puedo hacerlo, qué necesito, dónde voy a conseguir las cosas para poder llevar a cabo esos sueños, ese plan. Empezamos con un sueño, con una idea. Ahora escribamos el plan concreto, qué quiero hacer, cómo lo voy a hacer, dónde consigo el dinero. ¿Quién me va a financiar? Lo voy a hacer yo sola, lo voy a hacer con mi esposo, lo voy a hacer con mi familia, en mi país, con mis amigas acá en Europa. ¿Cómo voy a llevar a cabo ese sueño y cómo lo voy a realizar? Cuarto consejo: estudia. Aprende, todos los días hay algo que aprender. No te dediques a llenar tu mente de cosas que no le van a aportar absolutamente nada, como las noticias en la televisión, las noticias en la radio. Yo también viví esa época. Yo también me la pasaba pegada, mirando y escuchando qué está pasando en Colombia, qué está sucediendo, leyendo el periódico, todo el tiempo preocupada por mi país. Y no me estaba dando cuenta que estaba descuidando mi vida personal por andar pensando en algo que yo no puedo controlar.
Lo máximo que puedo hacer es emitir un voto cada 4 años, pero nada más. Así que yo dejé de invertir mi energía en ese tipo de cosas que yo no podía controlar y empecé a invertir mi energía y mis pensamientos en cosas concretas que yo pudiera hacer por mí, por cambiar mi vida. Y empecé a estudiar y empecé a averiguar y empecé a investigar y me compré libros y empecé a leer y empecé a escribir, empecé a escuchar videos, empecé a escuchar podcasts y empecé a transformar mi vida, pero por mí, porque yo deseaba ser feliz y ahora ya he conseguido ser feliz. Eso no quiere decir que yo no me ponga de mal genio, que no me dé tristeza, que no llore. No, nada de eso. Eso me hace aún más humana y puedo expresar mis emociones con mayor libertad. Quinto, entra en la acción. ¿Eso qué quiere decir? Lánzate al agua, métete. Lánzate a hacer lo que tú quieras, invéntate proyectos y lánzate, tú puedes hacerlo. Yo lo hice cuando me puse a hacer el libro, después cuando me puse a ser profesora de español, después cuando coloqué mi blog del aprendiz de letras, cuando empecé con mis primeras terapias en psicología, cuando lancé mi primer libro. O sea, siempre ha sido un experimentar. No puedo decir que todo me haya salido perfectamente bien, que he sido exitosa y he ganado mucho dinero. No, todo lo contrario. Aún todavía estoy en esa lucha interna de quemar mis miedos y sigo trabajando con empeño y con dedicación para ayudar a los demás. Porque cuando yo entendí que era haciendo las cosas que yo podía ser feliz y que podía lograr que los demás fueran felices. Las personas que tienen terapia conmigo lo saben. Yo siempre les estoy diciendo, haz algo, mantente activa, no dejes que tus neuronas se duerman, no dejes que tu cuerpo se duerma. Tú puedes transformar tu vida y lo puedes hacer aquí, ahora, en este momento. Muchísimas gracias por haber estado en el día de hoy. Me encanta hacer estos videos, me encanta saber que hay personas ahí escuchándome y que están poniendo en práctica los consejos que yo doy, porque eso es lo importante, el actuar, el cambiar, el transformar, en cambiar estos pensamientos que a veces la mente está dándole y dándole a cada instante. Muchísimas gracias por el apoyo, muchísimas gracias por compartir este video, muchísimas gracias por el apoyo que recibe mi programa online de mujeres que migran por amor. Se pueden inscribir. Tengo abiertos todos los meses 3 grupos, 2 por la mañana y 1 por la tarde en la noche, entre las 6 y las 8 de la noche, para aquellas mujeres que trabajan durante el día y puedan sacar un día a la semana para transformar sus vidas. También pueden, si desean, adquirir 1 hora o 2 horas conmigo de terapia o simplemente de conversación para transformar tu vida. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego!